Buenas tardes, queridos y escogidos amigos. Comienzo felicitando a los presidentes de la Real Academia de Medicina y de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, el doctor Juan Besalduc y la señora Carmen Lanas, por la firma de este convenio de colaboración entre ambas entidades. Un convenio que contribuirá a dar mayor visibilidad a las actividades que una y otra llevan a cabo en el ámbito de la salud laboral. Extiendo la enhorabuena por su buen hacer, tan discreto como eficaz, a los respectivos secretarios generales Javier Cortés y Sergio Bertrán. Quisiera después agradecer la invitación de la Junta Directiva de la Real Academia a compartir con ustedes algunas consideraciones acerca de las repercusiones que sobre la salud mental de los trabajadores de nuestras islas ha supuesto la pandemia por COVID-19. Comenzaré con una breve introducción que sitúe la historia en la pandemia de COVID-19 y nos permita identificar rasgos comunes a todas las crisis epidémicas que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos, incluida la actual. Seguiré ofreciendo algunos datos de relevancia epidemiológica y económica que ilustren el descalabro que la pandemia por el nuevo coronavirus ha conllevado para el sector productivo y para nuestros conciudadanos. Y después me detendré algo más en aspectos referidos a la salud mental colectiva, en particular a la de los trabajadores y en su repercusión en la operatividad de los recursos humanos de las empresas. Le he puesto por título Salud mental y trabajo en tiempos de COVID-19. Bien, para explicar convenientemente los acontecimientos del pasado, los historiadores se apresuran en subrayar la importancia del contexto para entender cómo o por qué sucedió algo. En el caso de las epidemias, además de ahondar en los contextos particulares de cada una de ellas, se han esforzado asimismo en compararlas con el objetivo de encontrar semejanzas, aspectos comunes que permitieran identificar finalmente las pautas de respuesta de las sociedades a las crisis que las enfermedades contagiosas epidémicas provocan. Porque, en efecto, los estudios comparativos revelan elementos comunes y un patrón de respuesta que las sociedades repiten frente a las epidemias, que comienza con el retraso en el reconocimiento de la amenaza que representa la enfermedad, con el vano propósito de evitar sus impactos negativos simplemente cerrando los ojos como los avestruces. En esta primera fase, las poblaciones, influidas por un deseo de tranquilidad y seguridad, ignoran los signos de alarma, los datos del avance de la enfermedad y reaccionan protegiendo los intereses económicos y políticos. Ello supone la dilación en la toma de medidas que hubieran sido necesarias para atajar la pandemia. En la siguiente fase, llamada de reconocimiento de la situación, cuando los contagios y las muertes se incrementan, la ciudadanía admite la crisis aunque exige explicaciones. Las aclaraciones que recibe de las autoridades y de los expertos desatan nuevas reacciones, cuya intensidad puede abocar a un tercer acto de angustia colectiva, en ocasiones de pánico, de consecuencias sociales tan perturbadoras como las que causa la enfermedad infecciosa misma. Al cabo, todas las enfermedades se resuelven, todas las epidemias se resuelven, ya sea a causa de las medidas sociosanitarias que fueron adoptándose, bien por haber enfermado la totalidad de la población susceptible. Estas 4 fases de respuesta a las epidemias corresponden, insisto, al ámbito de la sociología y se solapan con las que marcan la evolución natural de las pandemias, que vienen definidas, como pueden ver en la imagen, por la Organización Mundial de la Salud: surgimiento, transmisión localizada, amplificación, transmisión reducida y resolución.
Pues bien, al tratar las epidemias del pasado, los historiadores y sociólogos abordan cuestiones que hoy, a causa precisamente de la pandemia de COVID-19, nos resultan sorprendentemente familiares. No me refiero tanto al glosario de términos como aplanar la curva, vulnerabilidad, inmunidad colectiva, pico de curva de segunda ola o distanciamiento social, incorporados ya a nuestras conversaciones cotidianas, sino a asuntos de debate que han venido suscitando todas las pandemias a lo largo de los siglos. La tardanza en reconocer la amenaza, la controversia entre salvar la economía o preservar al máximo la salud de las personas, las discordancias entre administraciones, las intervenciones autoritarias del poder público en el control de las libertades, las consecuencias socioeconómicas que siguen a los confinamientos y a los cordones sanitarios, las disfunciones en la atención sanitaria, psicológica y espiritual de la ciudadanía, o la muerte de los seres queridos en soledad y los entierros convertidos en problema social. Todas estas cuestiones que nos han tenido en vilo estos últimos 2 años han angustiado a cada una de las generaciones que en el pasado sufrieron el azote de las enfermedades epidémicas. Las epidemias, al cabo, ejercen presión sobre las sociedades a las que golpean. Esta tensión hace visibles las estructuras latentes que de otro modo no serían evidentes. Como resultado, las epidemias proporcionan un dispositivo de muestreo para el análisis social. Actúan como piedra de toque y revelan lo que de verdad le importa a una población y a quién realmente valoran. Bien, después de esta breve introducción sociológica, pasemos a hacer un breve balance de la pandemia por COVID-19. Desde que en diciembre de 2019 la detección del primer caso de COVID en China puso en alerta al mundo, 515 millones de personas se han contagiado y 6,5 millones han muerto a causa de la enfermedad en todo el planeta. El 31 de enero de 2020, España confirmó su primer positivo y 2 meses después el decreto de estado de alarma permitió al gobierno limitar temporalmente la circulación de personas para reducir el contagio, medida a la que siguió un confinamiento que duró más de 3 meses. Desde los primeros casos detectados, 6 olas han azotado España, provocando hasta el 23 de mayo de 2022, hasta hace 2 días, más de 12.238.000 contagios y unos 106.000 fallecidos. Conocer con exactitud el número de defunciones por COVID-19 en nuestro país generó alguna polémica. Según el Instituto Nacional de Estadística, de las casi 494.000 defunciones que hubo en España en 2020, 60.358 tuvieron como causa el COVID-19, el 12,22% del total. Otras 14.480 personas murieron con síntomas compatibles con la enfermedad, pero sin llegar a confirmarse que tuvieran el virus. En caso de considerarlas, las muertes debidas al COVID alcanzarían el 15,16% del total de fallecimientos registrados ese año. Un dato particularmente sobrecogedor a retener es el del número de fallecidos en residencias de ancianos, que en 2020 aumentó un 33% respecto al año anterior, un incremento singularmente acentuado durante los meses de marzo y abril, cuando aumentaron un 200%. Bien, en nuestro país el número global de muertes experimentó en 2020 un aumento del 17,9%, un exceso de mortalidad próximo a las 75.000 fallecimientos, un repunte de defunciones que trajo consigo una caída de casi 1,5 años
en la esperanza de vida de la población española hasta los 82,33 años. El aumento de la mortalidad situó entonces la esperanza de vida a niveles de 2011, cuando era de 82,25 años. Este indicador sigue siendo, en 2020, mayor en mujeres, 85 años, que en hombres, 79,5. El descenso de la esperanza de vida en España fue el mayor de Europa, junto con los de Bélgica y Bulgaria. En las décadas precedentes, las causas de defunción más habituales en España habían sido las debidas a enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades del corazón. Suponían entre el 11 y el 15% del total. Esto cambió en 2020. La COVID-19 se situó como la principal causa de muerte. Además de la COVID-19, otras 20 enfermedades superaron en 2020 el número de fallecidos respecto al año anterior. Entre ellas destacan la diabetes, que aumentó en un 17%, la hipertensión, un 20%, la enfermedad de Alzheimer, un 6,4%, o diversos tumores malignos. Es de particular interés para nuestra exposición el aumento de muertes relacionadas con la conducta humana. Los suicidios aumentaron un 9%, las caídas accidentales un 18%, o los envenenamientos accidentales por droga aumentaron un 30%. Es de notar precisamente que bajo otras causas externas, como puedan ser los ahogamientos y envenenamientos, caídas u otros accidentes, pueden esconderse, además, conductas suicidas que no han quedado perfectamente registradas como tales. ¿Hasta qué punto las obligadas medidas de control de la pandemia, en particular de los confinamientos, causaron demoras en la atención y seguimiento de los pacientes de otras enfermedades? Por lo que al cáncer se refiere, se aplazaron los programas de prevención primaria, de deshabituación al tabaco, la vacuna del virus del papiloma humano, y también se pospusieron los cribados de mama, colorectal y cérvix, lo que ocasionó un descenso en la detención de cánceres asintomáticos. En atención primaria, la dificultad de evaluación de los signos y síntomas de sospecha de cáncer a través de la telemedicina y la escasa accesibilidad a pruebas complementarias supusieron un descenso en el diagnóstico de los cánceres sintomáticos. En los pacientes oncológicos ya diagnosticados hubo una disminución de las visitas y procesos diagnósticos de seguimiento y de los tratamientos. La Sociedad Española de Oncología Médica estima que en 2020 el diagnóstico de cánceres disminuyó en España un 21%, es decir, se habrían dejado de diagnosticar 1 de cada 5 casos de cáncer, casi 30.000 pacientes. Mientras, en Baleares, en 2020, se produjeron 565 defunciones por COVID-19 identificado, a las que deben añadirse 43 por virus sospechoso. La esperanza de vida al nacer de la población balear, la más alta, por cierto, de las comunidades autónomas españolas, bajó a los 83,71 años. Bajó de los 83,71 años del año precedente a los 83,46 años. Entre los hombres a los 81, entre las mujeres a los 85,8. A 12 de mayo de 2022, apenas 2 semanas atrás, las islas acumulaban 278.000 casos y 1.368 fallecidos por COVID-19. La cobertura vacunal completa alcanza a mediados de mayo de 2022 al 87% de la población de Baleares, al 94% si nos referimos a la población diana. Ilustra
el efecto protector de la vacunación, los porcentajes de hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos, puestos en relación a si habían sido vacunados o no, o si disponían o no de la pauta completa. Un dato particularmente revelador en los mayores de 59 años. Como muestra la diapositiva, es verdad que el mayor porcentaje de los 24.935 pacientes sintomáticos corresponde a personas vacunadas, el 65,2%, pero ello se debe a que el 86,9% de la población se encuentra vacunada, como acabamos de señalar. Lo relevante es que el 23% de los casos sintomáticos no vacunados acaban hospitalizados, el 4,4% ingresan en UCI y el 5,9% fallecen, mientras que si se trata de vacunados con pauta completa, los porcentajes bajan drásticamente al 8,3%, al 0,6% y al 1,7% respectivamente. La crisis sanitaria por COVID-19 tuvo un impacto demoledor en la economía española, que registró una caída del PIB del 11% en 2020, uno de los mayores retrocesos de los países desarrollados. Una característica destacable de la crisis es la naturaleza asimétrica de su impacto por sectores y también por regiones. Esta asimetría se debe en gran medida al hecho de que las restricciones adoptadas para contener la propagación del virus y los cambios de comportamiento de los ciudadanos en respuesta a estas medidas han concentrado sus efectos sobre determinadas ramas de actividad, en especial el turismo y los servicios. Si la facturación del conjunto de las empresas españolas se redujo en 2020 un 14,3%, la mayor caída registrada en toda su serie histórica, la caída del empleo fue mucho menor gracias al instrumento de los ERTES. En este contexto, las empresas españolas redujeron de promedio su empleo efectivo en un 5,6%. En Baleares, en datos proporcionados por el doctor Josep María Vicens, mi distinguido compañero de academia y presidente del Círculo de Economía de Mallorca, la combinación de los 40 indicadores que conforman el índice económico de Baleares registró en tiempos de pandemia una retracción récord entre las autonomías españolas. Fue del 22,7% y superó claramente la contracción del índice en Canarias, en donde llegó al 18,4%. Un dato expresivo del impacto sobre el sector productivo en Baleares es que en 2020 cerca de 4.000 empresas, en concreto 3.810, tuvieron que echar el cierre. A finales de 2020 el número de empresas había descendido un 8,5% respecto al año anterior, la caída más intensa registrada en un solo año en las islas. A inicios de la pandemia, el IBESalud centralizó la gestión de altas y bajas laborales del COVID en la inspección médica que dirige el doctor Joaquín García, a quien agradezco que me haya hecho llegar la evolución mensual del recuento de bajas laborales por COVID en las islas. Una tabla que, como pueden ver, refleja el impacto sobre la salud de los trabajadores como sobre la actividad empresarial. Hasta 3 semanas atrás se habían tramitado 172.000 bajas por COVID-19, de las cuales 112.900 son por casos positivos de COVID-19, 56.000 más corresponden a contactos estrechos y 2.700 a trabajadores especialmente sensibles expuestos a un riesgo inaceptable de infección. Cabe recordar que los contactos estrechos identificados por el rastreo de contacto debían guardar al principio un aislamiento domiciliario de 14 días que bajó después a los 10 días, con el impacto económico que esto suponía sobre el sector productivo.
Resulta de interés señalar cómo en 2020 se identificaron 1,4 contactos estrechos por cada caso diagnosticado. Al año siguiente se redujeron a 0,48 y aún más en 2022, hasta que en marzo dejaron de identificarse a los contactos estrechos de los casos. Esta evolución demuestra la eficacia de las medidas de distancia social, el uso de mascarillas o del teletrabajo que han ido adoptando los centros de trabajo y las administraciones para conseguir reducir las ausencias por COVID-19. En el caso concreto de la Administración del Govern de las Islas Baleares, que agrupa a 5.125 trabajadores en las distintas consejerías, desde el estallido de la pandemia se han acumulado un total de 535 casos de COVID-19 positivos, con 400 contactos estrechos asociados. Ahora bien, durante las 2 primeras semanas de pandemia, en marzo de 2020, en la Administración Autonómica se dieron 56 casos que generaron 109 contactos estrechos, casi 2 por caso, una proporción que se mantuvo en el global de 2020 con 161 casos positivos confirmados y 333 de contactos estrechos. Gracias a las medidas preventivas adoptadas, en el conjunto de 2021 los casos positivos alcanzaron los 169, pero solo asociaron 45 casos estrechos. Y en el primer trimestre de 2022, si bien los positivos han subido a 205, solo han supuesto 22 contactos estrechos. Muchos de ellos, además, relacionados con cuestiones ajenas al estricto ámbito de control de los servicios de prevención, como es el relajo de las medidas de precaución durante la pausa de media mañana para merendar. Un dato complementario a destacar que ilustra la eficacia de las medidas de protección adoptada es que solo en 2 casos de los 169 investigados en 2021 se encontró un vínculo epidemiológico temporal que hiciera pensar que hubieran sido adquiridos en el medio laboral. Un comentario aparte merecen los informes de vulnerabilidad que los servicios de prevención de las empresas y administraciones debieron emitir apresuradamente para proteger la salud de los trabajadores durante los primeros meses de pandemia, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo del puesto de trabajo. En el caso de la Administración Autonómica, en los primeros meses de la pandemia, cuando faltaba cobertura de vacunación y la inmunidad generada a partir de las infecciones naturales era baja, 996 trabajadores, 1 de cada 5 en plantilla, recibieron un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección adecuadas a su grado de vulnerabilidad. La pandemia, con su corolario de inseguridad laboral, pérdida económica y paro, ha tenido graves consecuencias en la salud mental. Circunstancias como el aislamiento domiciliario, el temor a contraer la enfermedad y la incertidumbre contribuyeron a generar en la población sentimientos de ansiedad o tristeza, baja motivación, pensamientos de desesperanza y de muerte, y al mayor consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Además, por experiencias previas de otras pandemias, sabíamos que esta sintomatología no siempre desaparece cuando acaba el problema. Tal como era de esperar, la salud mental de la población balear ha empeorado a raíz de la pandemia. A finales de 2021, el 14% de la población residente en Baleares consumía medicación ansiolítica o antidepresiva, es decir, el 25,7% más que antes de la pandemia. En 2021, la mitad de las consultas de atención primaria estuvieron relacionadas con la salud mental, por ansiedad, por depresión, por estrés, etc., cuando en prepandemia rozaban ya el importante 30%.
También el número de pacientes atendidos en las consultas de psiquiatría aumentó en un 16% y el tiempo de espera, que en 2019 era de 40 días, se situó entre los 70 y los 90 días. El porcentaje de aumento de las bajas laborales por causas psiquiátricas desde el estallido de la pandemia es de alrededor de un 11%. De modo particular, nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios han sufrido las consecuencias de la pandemia. En las primeras olas se expusieron sin los medios adecuados de protección y se contagiaron más que los de cualquier otro país de nuestro entorno. Algunos fallecieron, otros fueron víctimas de agresión y de estigmatización social, y muchos más se vieron sobrepasados por un ritmo y una carga de trabajo que alteraron sus capacidades de atención, comprensión y toma de decisiones. En la primera fase de la pandemia, distintos estudios encontraron tasas de distrés psicológico en 8 de cada 10 sanitarios españoles del ámbito asistencial, con niveles más elevados en atención especializada en comparación con los de atención primaria, siendo inferior en el conjunto de la población general. En todos los casos, el distrés fue mayor entre las mujeres y entre los más jóvenes. Las encuestas realizadas por entidades colegiales o sindicales a otros colectivos sanitarios de Baleares, como los de farmacia y enfermería, ofrecen unos niveles de distrés psicológico similares al de la profesión médica. Precisemos que el estrés es un mecanismo que se activa en situaciones difíciles y que prepara a la persona para afrontarlas con rapidez y lucidez. Esta energía necesaria para mantenernos en un nivel de tensión adecuada es el estrés positivo, llamado eustrés. Sin embargo, cuando el estrés es constante y prolongado en el tiempo y supera la intensidad, el umbral de confort, lo llamamos estrés negativo o distrés al que me he referido. En el mundo laboral, el deterioro del bienestar psicológico es perceptible, tanto en las evaluaciones colectivas de los factores psicosociales que se van realizando, como en una creciente conflictividad interpersonal, una problemática que exigirá un estrecho seguimiento. De hecho, en los primeros 4 meses de 2022 se han comunicado en la Administración Autónoma una decena de conflictos interpersonales, tantos como en el conjunto de 2020 y de 2021. La pandemia también ha acelerado la adopción de modalidades de teletrabajo. Su implantación servía a una doble finalidad, como medida de protección para la salud y como adaptación metodológica del tejido productivo. Antes de la pandemia, el 14,4% de las empresas baleares ofrecían la posibilidad de teletrabajar, un porcentaje que se multiplicó casi por 3 tras decretarse el estado de alarma, cuando ascendió al 38,6%, aunque lejos de la media nacional que alcanzó el 48%. A título de ejemplo, en la Administración Autonómica, 525 trabajadores se acogen ya a la modalidad de teletrabajo. Aunque representa algo más del 10% de la plantilla total, en realidad el porcentaje es mayor, pues no todos los puestos de trabajo son susceptibles de desempeñarse a distancia. Ahora bien, resulta revelador que mientras en todo 2021 se tramitaron 78 solicitudes de teletrabajo en las consejerías, en los 4 primeros meses de 2022 ya se han abierto 168. Cabe reconocer, no obstante, que en muchas empresas esta adaptación se ha realizado dejando de lado uno de sus principios básicos, el carácter voluntario, pues se llevó a cabo en un contexto de emergencia, volviéndose obligado para sus empleados. Un buen número de empresas adoptaron el teletrabajo para mantener la producción sin considerar la repercusión psicosocial de las personas trabajadoras
dejando en un segundo plano las adaptaciones del espacio doméstico, así como los aspectos organizativos del tiempo y de la jornada laboral. Recordemos que el entorno de trabajo es también un espacio natural de socialización, que al verse limitado incrementa las sensaciones de aislamiento. El distanciamiento social, aunque útil para controlar el contagio, es también un factor de riesgo para la aparición de problemas de salud mental. Junto a la extensión del teletrabajo y al cuidado de la salud psicosocial, quisiera mencionar un tercer aspecto que debería marcar el futuro pospandémico como vector de mejora de la vida laboral: la higiene aérea en interiores, un factor estrechamente relacionado con la fatiga mental y cefaleas, la irritabilidad y el estrés en el trabajo. Es bien conocido que la contaminación del aire es responsable de más de 10.000 muertes al año en España, aunque la Agencia Europea del Medio Ambiente triplica esta cifra de fallecimientos, una cantidad, sin ir más lejos, muy superior a la mortalidad asociada a los accidentes de tráfico, que causó 1.700 defunciones anuales. Menos sabido es que el 30% de los edificios y locales en España sufriría el síndrome del edificio enfermo, en buena parte causado por la mala calidad del aire ambiental. La pandemia por COVID-19 nos ha abierto los ojos a la necesidad inaplazable de preservar la calidad del aire interior para prevenir la transmisión de enfermedades en el medio laboral, no solo de las infecciosas. Así nos lo recordó hace poco, desde esta misma tribuna, mi ilustre compañero, el doctor Sebastián Crespí. Porque, aunque el COVID-19 se propaga principalmente a partir del contacto estrecho de persona a persona, a las pocas semanas del inicio de la pandemia se habían acumulado ya evidencias de que el virus podía permanecer en suspensión durante largo tiempo en el aire de entornos cerrados y recorrer distancias mayores a las que se pensaba inicialmente, señalando la importancia de ventilar y renovar el aire interior y cómo el diseño de trazados y el trazado de los edificios de trabajo y de los sistemas de climatización influía en la propagación de los virus y demás contaminantes de los espacios laborales. En esta línea de actuación, los equipos técnicos de la Administración Autonómica realizaron el pasado año 69 evaluaciones y me recomendaron la adopción de medidas correctoras en los locales de las 13 consellerías del Gobierno. Concluyo ya. Cuando se abre ante nosotros un escenario post-COVID-19, las evidencias que van acumulándose demuestran el impacto socioeconómico profundo y diferencial en el corto y largo plazo que nos ha dejado la pandemia, con consecuencias particularmente graves en la población más vulnerable. En la gestión de los recursos en salud nos queda la urgente tarea de reforzar de manera masiva el eslabón de atención primaria, porque en todo momento se ha visto superada por el desequilibrio entre sus recursos y la demanda de asistencia por parte de los pacientes. En el ámbito del trabajo deberían sacarse las consecuencias del hecho de que las organizaciones con estructuras solventes y activas en salud laboral, particularmente los servicios de prevención y los comités de seguridad y salud, han respondido con mayor eficiencia a los trances de la pandemia. Con la advertencia de que debemos mantener alta la guardia, porque el virus sigue activo entre nosotros, llego a una última consideración que quisiera compartir con ustedes. Una nota de prudencia contra el llamado prejuicio retrospectivo, un sesgo cognitivo que afecta al análisis de los contenidos de nuestra memoria y nos lleva a juzgar el pasado, incluso el más cercano, con los ojos del presente. El sesgo retrospectivo nos haría proclives a juzgar con excesiva severidad
algunas decisiones sanitarias que a posteriori se han demostrado equivocadas, sin considerar el entorno de incertidumbre científica en la que se adoptaron, o a opinar que los reiterados cambios de directrices en salud pública, en ocasiones llamativamente discordantes con las precedentes, eran prueba de desorientación científica y argumentos válidos para el escepticismo o la desconfianza. Estos aparentes titubeos desvelan en realidad el gran mecanismo de la ciencia, que mientras amplía de continuo los conocimientos previos, los cuestiona y rectifica. Además, demuestran la preocupación de trasponer cuanto antes el desordenado aluvión de conocimientos que iban adquiriéndose en normas que protegieran la salud de la población. Si ganamos perspectiva, comprenderemos que en los vertiginosos últimos 2 años hemos asistido en directo, en primera fila, a una asombrosa demostración de talento por parte de la comunidad científica internacional. Sirvan 2 datos aislados para ilustrarlo. Desde que el nuevo coronavirus fue anunciado por las autoridades chinas el 31 de diciembre de 2019, se tardaron apenas 10 días en obtener la primera secuencia completa de su genoma y ser depositada en bases de datos públicas. El segundo, el tiempo récord en que nuestros conciudadanos han accedido a la vacuna, causa principal del cambio sustancial que ha experimentado en términos epidemiológicos la pandemia. Gracias por su atención.